Bueno, seguimos adelante el modo país. Vamos a seguir conversando de temas de actualidad que de alguna manera se destacan. Y si bien el sistema político los debate y los discute, también están los que conocen de la materia y tienen aportes muchas veces para dar. Mauricio de Rosa es doctor en economía. Le agradecemos que haya aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Estudiaste en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Sí, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, ahí hice mi grado y la maestría, después hice una maestría adicional y un doctorado en Francia. Bueno, y de alguna manera tuvimos un preámbulo con el senador del Partido Nacional, Jorge Sí. Gandini, porque decíamos que uno de los temas que más preocupa al sistema político es la situación de la pobreza infantil. Decía el senador, no hay niños pobres, sino que hay familias pobres. Y creo que de alguna manera también estás de acuerdo con este planteo, Sí, de ¿no? hecho eso es así, y es algo que siempre enfatizamos, que no es que haya niños y niñas pobres, sino que son niños y niñas que viven en hogares pobres, en hogares que no llegan a esta línea de pobreza, que no tienen ingresos suficientes para superar este umbral que se considera que es el que, si uno supera, está por fuera, digamos, de la situación de pobreza, medida desde el punto de vista del ingreso, que es como una forma de medirlo que no es obviamente perfecta, porque la pobreza es un fenómeno multidimensional, por definición, refiere a ingresos, pero también a la vivienda, a la educación, a la salud. Pero para medirlo y para poder monitorear la evolución de esta variable tan importante, usamos el ingreso, que es como una forma sencilla de medir esta evolución en el tiempo. ¿Por qué hay familias pobres? ¿Por qué hay tantas familias pobres? Bueno, la pobreza, digamos, es un fenómeno que es estructural, en particular la pobreza infantil en Uruguay es un fenómeno que nos acompaña hace muchísimo tiempo, que tuvo una fuertísima reducción después de la crisis de 2002, que vio un incremento muy marcado de la pobreza y la pobreza infantil en particular, una reducción muy marcada de la pobreza y la desigualdad, en particular hasta el año 2013, 14, y después un estancamiento. Que con la crisis de la pandemia vuelve a tener un repunte. ¿Se acuerdan aquello de los 100.000 uruguayos adicionales por debajo de la línea de pobreza en 2020? La pobreza se incrementa también la desigualdad, que son dos fenómenos distintos pero que están súper interrelacionados. La pobreza crece, decía, la pandemia, y después con la recuperación económica cede un poquito, baja un poquito la pobreza, pero queda igual en niveles superiores a los que teníamos antes de la pandemia. En desigualdad es peor, porque la desigualdad crece y nunca se recupera. De hecho, sigue creciendo un poquito más en estos años. Y eso es una de las pautas, digamos, unas cosas que genera preocupación, en particular en materia de pobreza infantil, porque llegamos a una situación en la que tenemos, para fijar ideas, 20% de los menores de 6 años por debajo de la línea de pobreza, que esto también se extiende a los niños un poquito más grandes y a los adolescentes, Claro. que también están en condiciones similares de Porque aparte está de vinculado al pobreza. hogar. Sí, claro, están Entonces- todos, digamos, viven en el mismo núcleo, entonces refiere a eso. Y, digamos, esto es preocupante en particular porque no hay nada como de natural en esto, porque de hecho, si uno mira la región, en la pandemia obviamente hubo un incremento de la pobreza en todas partes, también de la desigualdad, pero de la recuperación, en realidad la región en su conjunto, la pobreza se reduce. Si uno considera a Latinoamérica en su conjunto, la pobreza es hoy menor que antes de la pandemia. Esto muy tironeado por países muy grandes como México y Brasil, que bajaron bastante la pobreza. Pero si uno cuenta los países, digamos, básicamente la mitad tiene más pobreza que antes de la pandemia, la mitad tiene menos pobreza. Nosotros estamos en la mitad mala. El tema está en la infancia. El otro día incluso escuchaba a la hora dirigente del Frente Amplio, Blanca Rodríguez, que hablaba de que Uruguay se volvió un país más desigual y que en términos de la región es el que tiene mayor infantilización de la pobreza. ¿Eso es así? Exacto. Y con lo de la desigualdad me detengo un segundo porque es importante. O sea, Uruguay, la recuperación post-pandemia, digamos, implicó como un crecimiento de la desigualdad que está relacionado con el tema de la pobreza. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Pero lo primero es establecer esto, que hay un incremento bastante marcado de la desigualdad en este periodo. Eso lo medimos con un índice que se llama índice de Gini, que es un índice que mide la desigualdad, que creció 1,1 punto, que eso puede no querer decir mucho, pero lo que nos indica es un incremento bastante marcado de la desigualdad, porque es un índice que se mueve muy poquito. Y Uruguay es uno de los 3 países de toda la región que tiene hoy más desigualdad que antes de la pandemia. Todo el resto en realidad tiene menos desigualdad que antes de la pandemia. Entonces, eso se relaciona desigualdad y pobreza, porque si uno lo mira, en vez con este índice de Gini, que es un índice medio raro como... Cuando hablas de desigualdad, concretamente, ¿de qué desigualdad estás Nos hablando? referimos para fijar ideas, como a la distancia que separa ricos de pobres, digamos. Es como esa idea, la diferencia de ingresos que tienen los hogares que tienen más ingresos y los que tienen Claro, menos el pobre ingresos. cada vez está más lejos del rico. Exacto. Y esto se ve, en vez de con el índice de Gini, que es un índice medio como difícil de leer, si uno agarra la población y la divide en 20 partes, o sea, cada parte es un 5% de la población, de más pobre a más rico, lo que vemos es que los ingresos en el último año cerrado que tenemos con datos, que es 2023, los ingresos en promedio están empatados un poquito más alto que en 2019, pero en realidad el único grupo que crece sustantivamente
es el 5% más rico. O sea, el 5% más rico es el que te tironea para arriba el promedio. El 95% más pobre de la población, en realidad está en condiciones un poquito peores que en 2019. Ahí está el incremento de la desigualdad y ahí también se explica por qué en parte la pobreza no cede, porque en realidad hay crecimiento económico, hay crecimiento del promedio de los ingresos de los hogares, pero en realidad para el grueso de la población, en particular para los hogares más pobres, ese incremento nunca se manifestó. Entonces tenés un incremento de la pobreza, porque tenés más hogares que estaban abajo con menos ingresos que antes. Ahora, te pregunto algo que tiene que ver con ir un poquito más allá de mirar la foto hoy, ¿verdad? Duele lo que pasa hoy, duele ver niños, adolescentes, madres, padres, y decíamos fuera de cámaras, ¿no? Los pobres trabajan mucho más horas en el ámbito más vulnerable, hay más dificultades, incluso pasan más tiempo en un transporte público para llegar a trabajar, son jornadas mucho más complejas, llegan a casa y la dificultad en casa para vivir es muy difícil. Pero eso que ahora te vamos a preguntar cómo podríamos intentar resolverlo, para poder entender que no es solo una foto de hoy, ¿cómo afecta a lo largo del tiempo a los futuros adultos que son estos chicos que hoy están en estos hogares, no por querer, sino porque es lo que hoy estamos dándoles de alguna manera? La pregunta me parece muy interesante porque además tiene dos partes relevantes. Una es lo que referías que la pobreza es efectivamente multidimensional. Refiere a que no tienen ingresos suficientes para superar la línea, pero también a todo esto otro, ¿no? A la no disponibilidad de tiempo, al tiempo adicional que pasan viajando para poder efectivamente trabajar, las condiciones de trabajo, las condiciones de la vivienda después una vez que retornan. La salud. La salud, que se relaciona más con la vivienda, con la ausencia de Sin pisos duda. en muchos casos. O sea, es una realidad muy compleja verdaderamente, que hay que considerarla como siempre en esta imagen como completa. Ahora, la segunda parte de la pregunta, esto que vos decías de las consecuencias de mediano y largo plazo para estos niños y niñas. La evidencia es, y quiero ser enfático con esto, la evidencia es abrumadora en términos de el perjuicio que implica para un niño o una niña estar en condiciones de privación material hoy para el resto de su vida. ¿Sí? Las consecuencias de tener a un niño o una niña, como tenemos ahora, 20% de los menores, una quinta parte en condiciones de privación, implica un perjuicio para ellos y para ellas a lo largo de toda la vida y también para la sociedad en su conjunto, ¿sí? que se puede cuantificar y que es muy grande. Pero además la evidencia también es muy sólida y de vuelta abrumadora cuando señala que intervenir tempranamente en estos niños y niñas con transferencias monetarias, con políticas educativas, con todo un paquete de medidas que uno tiene que llevar a esos hogares, tiene unos efectos positivos que son inmensos en largo plazo. Contanos cuáles son los efectos negativos para que podamos entender cómo esto afecta a largo plazo. Todo lo que se imaginen, o sea, peor desempeño educativo, menos años estudiando, peor inserción laboral, con peores ingresos después, más informalidad. Toda la gama, digamos, de las cosas que uno se imagina que se asocian a la vulnerabilidad están allí presentes. Y eso reproduce después la pobreza en los hijos de estos jóvenes o de estos adultos. El efecto dinámico es muy perverso allí. Pero como también el efecto es muy positivo cuando uno interviene a tiempo, porque en realidad está demostrado que, por ejemplo, con una política muy sencilla como una transferencia monetaria, uno a veces logra que supere la línea de pobreza, medición del ingreso, digamos, como una cosa muy sencilla, pero después tiene efectos inmediatos, que eso se comprobó, por ejemplo, con el PANES y las primeras rondas del Plan de Equidad ya en 2007-2008, que incrementaba automáticamente el peso al nacer de los niños, cuando se hacían transferencias monetarias a madres embarazadas, que eso tiene efectos positivos para el desarrollo neurológico de los niños muy grande, cuando son chiquitos y en toda la vida. Pero además se ha demostrado, y hay artículos muy buenos que así lo señalan, que además de ese efecto en el corto plazo, después tiene efectos a lo largo de toda la vida, y efectos que incluso se mantienen y que aparecen con mucha fuerza cuando esos niños y niñas tienen 18, 19, 20, 25 años, los efectos siguen siendo notorios de aquellos que recibieron una transferencia monetaria, de los que eran muy parecidos pero no la recibieron. Es decir, la evidencia, digamos, es muy potente en el sentido de, por un lado, lo perjudicial que es sostener una situación de esta naturaleza, no intervenir a tiempo, y a la vez de todo lo efectivo que es, y yo iría un paso más allá. La razón para actuar es de justicia, es porque está bien, porque no se puede justificar que esos niños y niñas vivan en condiciones de pobreza. Ahora, además de la razón de justicia, hay una razón instrumental y es que es muy conveniente. O sea, económicamente, la cuenta da, y todos los estudios señalan que invertir en primera infancia tiene un rendimiento, o sea, un retorno económico, como si fuese una inversión pura y dura, es como digamos. prevenir en salud, que siempre conviene. Pero además conviene y da réditos que son muy superiores. Conviene más que invertir en una empresa, no sé, es realmente muy conveniente invertir en primera infancia porque el retorno, y esto está, insisto, muy estudiado en artículos académicos de primerísimo nivel, con ganadores de premio Nobel, que muestra
este efecto positivo. Estamos en campaña electoral y yo repasaba una nota que diste hace algunos meses al semanario Voces, en la que decías que hablar de impuestos era como una especie de suicidio político. Sí. ¿Hace falta aumentar impuestos? ¿Cuesta hablar de eso también en la campaña, pero es necesario o crees que no? Yo creo que cuesta hablar de eso, pero que es necesario porque es una parte importante, digamos, de la discusión pública, de lo que tenemos que como ciudadanía definir. Y aparte refiere al financiamiento de las políticas públicas. Entonces me parece que sería natural, al revés, me parece raro no discutirlo, es como una parte que está ahí siempre para conversar y que tendemos como a esquivarle un poquito a esa discusión. Me parece relevante por dos motivos. Primero, si la desigualdad y la pobreza están vinculadas, y si bajar la pobreza es mucho más fácil y más rápido cuando uno baja la desigualdad, como muestra la experiencia histórica uruguaya y de todo el mundo, pensar en impuestos es relevante porque los impuestos son uno de los instrumentos que uno tiene para justamente abatir la desigualdad y reducirla, o por lo menos moderarla un poquito. Pero además por el financiamiento. Si yo tengo que hacer políticas públicas para primera infancia que son caras, que requieren, o sea, son caras porque son una inversión que es muy potente, ¿no? Entonces hay que invertir allí porque conviene. El lugar más razonable para financiarlas es a partir de imposición, en particular imposición progresiva, o sea, que grave a los que más tienen capacidad de claro, y ahí nacería otra discusión que la dejamos para más adelante, para otra conversación, es que quiénes pagan esos impuestos más caros, ¿no? Y indudablemente ahí se me viene a la mente lo que me decía, el 5% que más tiene, que en definitiva fue el que más creció. Y sí, o sea, parece, digamos, el diagnóstico, yo no quiero como llevarlo hacia ese lado, pero naturalmente si uno mira estos números, y bueno, ahí está claramente la opción más razonable es gravar a los hogares que tienen más capacidad contributiva, que además fueron los que más se beneficiaron de este proceso de crecimiento económico. Entonces parece razonable ir por ese lado. Lo que pasa es que también hablar de impuestos en esta campaña es mala palabra, como decías vos, ¿no? Claro, saca votos. Sí, saca votos, pero también, digamos, en un punto hay que tener una discusión como adulta, ¿no? Sobre esto. Claro, o sea, somos todos adultos y adultas, tenemos como un tema que es relevante de por medio. Sí, pensar en el beneficio para el país. ¿Hay un número que hayan calculado allí en la facultad o tú desde tu rol de cuánto costaría hoy erradicar, no sé si se puede decir, pero por lo pronto abordar adecuadamente, cuál es el mínimo para abordar adecuadamente la pobreza infantil? La pregunta es buena porque además ha circulado en la discusión pública algunos números que creo que no son del todo precisos. Hay un número que circula mucho que es que con medio punto del PIB se erradica la pobreza infantil. Y esta es una cuenta que para explicarle a la gente, porque no es difícil al final del día, es una cuenta que básicamente lo que calcula es, toda la gente está por debajo de la línea de pobreza, ¿cuánto costaría llevarla hasta la línea? ¿Sí? Que es una mala idea por lo que decíamos hoy también fuera de cámaras, que la gente después cae rápidamente por debajo de la línea de pobreza, es una cosa como dinámica, que además uno querría llevarlos un poco por encima. Esa cuenta, digamos, es como un piso mínimo que en realidad es completamente real. Me parece que para empezar a hablar seriamente de este tema, con la gravedad que el tema tiene, tenemos que empezar a hablar de un punto y medio del PIB, que es una cantidad de dinero sustantiva, pero ¿qué es lo que el problema requiere? ¿Para qué? Para hacer políticas de transferencias monetarias más agresivas, en el buen sentido del término, para hacer políticas de empleo mucho más ambiciosas, para hacer políticas de cuidados que también sean efectivas. De modo que, de lograr que estos hogares reciban un ingreso adicional que refuerce sus ingresos habituales, que puedan trabajar y que a la vez tengan las formas de poder cuidar a los niños y niñas que tienen en ese hogar para poder justamente trabajar. Claro. Pensemos que estos hogares en general son hogares monoparentales, con jefatura femenina, que si no trabajan es porque no pueden cuidar a los chiquilines. Quedó clarísimo. Mauricio, y a ver si compartís esto. Da la sensación de que esta situación también tiene que ser atendida, como se ha hablado de la inseguridad, con un acuerdo multipartidario. No importa acá quién esté en el gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que está. Y además Uruguay, y quiero enfatizar esto, Uruguay está en condiciones de dar un salto sustantivo y en calidad en esta materia. Podemos hacerlo. No es una quimera que Uruguay erradique la pobreza infantil. Empecemos a hablar en esos términos. Pongamos como país un objetivo explícito, es decir, Uruguay se propone eliminar la pobreza infantil. ¿Por qué? Porque está bien y además porque es conveniente. Y que se haga un acuerdo general entre todos los partidos políticos para que sea una política de Estado, me parecería una cosa muy razonable. ¿Pensás que es realista que sea en 5 años o deberíamos pensar en una política que lleva 10, 15 años? No, obviamente esas cosas llevan tiempo. Ahora... Pero hay que empezar ya. Sí, hay que empezar ya por aquello de que el largo plazo y el corto plazo empiezan el mismo día. Un día, claro, exacto. Pero además, porque no hay tiempo para perder por lo que hablamos hoy. Estos chiquilines que están hoy en condiciones de privación material, ya las consecuencias las están pagando hoy y las van a pagar toda la vida. Todo el tiempo que perdamos en esto es tiempo que no se recupera. Tiempo perdido. Claro. No se recupera. Mauricio de Rosa, muchísimas gracias. La vamos a seguir en cualquier momento, te vamos a volver a invitar. Ha sido muy amable y bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes.